Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. ¿Qué tienen en común un bordado, un mapa, un herbario, una obra de arte y una organización que lleva años cuidando un río? A primera vista, quizás no mucho. Sin embargo, todas estas conviven en Hacedoras de Mundo, una exposición que reúne prácticas artísticas y activistas nacidas en torno a la cuenca de la Concagua. Más que mostrar un territorio, la muestra propone recorrerlo desde distintas experiencias, distintos saberes, distintas formas de relacionarse con él. Aquí el arte no aparece separado de la ciencia, de la memoria o del trabajo comunitario. Aparece en un lugar donde todas esas formas de conocimiento pueden encontrarse. El filósofo Nelson Goodman escribió alguna vez que el arte no solo representa el mundo, también ayuda a construirlo. No porque invente una realidad, sino que porque amplía las maneras en que podemos comprenderla. Y mientras uno recorre esta exposición, esa idea empieza a cobrar sentido. Porque al final, un mundo común no aparece por arte de magia. Se construye. Se construye cuando compartimos conocimientos, cuando cuidamos un lugar, cuando somos capaces de escuchar otras experiencias y cuando el arte nos invita a mirar de nuevo aquello que creíamos conocer. En este capítulo de Caldo de Cultivo, queremos conversar justamente sobre eso. A partir de Hacedoras de Mundos, hablaremos del arte como una forma de producir conocimiento, de construir comunidad y de preguntarnos cómo imaginamos y sobre todo cómo construimos un mundo común. Para eso nos acompaña Carolina Castro Jorquera, historiadora de arte, investigadora, curadora y hacedora de mundos. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, aquí estamos, bien. Sí, nos costó concretarla. Sí, pero lo logramos. Pero bueno, había que hacer mundos de a poquito. Todo fluye en todo su propio tiempo, claro. Exactamente. En 1968, la tripulación del Apolo 8 tomó una fotografía que dio la vuelta al mundo. La Tierra aparecía suspendida en la oscuridad del espacio, pequeña, frágil y sin fronteras visibles. Muchos historiadores dicen que esa imagen ayudó a cambiar la manera en que entendíamos el planeta e incluso dio un impulso inesperado al movimiento ambiental. Es curioso, a veces una imagen no solo muestra el mundo, cambia la forma en que lo miramos. La cultura tiene esa capacidad, nos invita a descubrir relaciones con lo que antes pasaba desapercibido y a hacernos preguntas nuevas. Y justamente desde ahí vamos a conversar esta conversación. Caro, el título de la exposición, que es Hacedoras de Mundo, ¿cómo nace? ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de hacer mundos? Hace ya hartos años, leyendo, como en mi práctica, digamos, habitual y cotidiana de leer, me encontré con este concepto del world making y dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Porque yo creo que todos, probablemente las personas con las que nos vinculamos habitualmente, han crecido con una construcción del mundo desde esta idea de la historia universal, súper centrada además como en la historia de Europa, donde vemos la historia de los otros lugares del mundo más o menos como superficialmente. Entonces yo dije, claro, pero si el mundo es uno solo, ¿qué significa esto? ¿Cachai? Como que de alguna manera esa idea o ese concepto me interpeló a mí misma. Y yo ya venía leyendo otras cosas que me hacían ver que estaba viendo un cuestionamiento a las formas en la que construimos la historia, ¿no? La forma en la que la historia está escrita. Y empecé a darle vuelta a ese concepto, empecé a leer más, empecé a leer a otros autores que también estaban como reflexionando sobre ese concepto, pero yo te diría que no terminó de hacerme sentido hasta que me encontré con una frase del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, historia muy relevante en México, en la que ellos toman un poco como dentro de su bandera de lucha el decir como otros mundos son posibles dentro de este mundo. Y esa bandera de lucha, esa posibilidad de que un grupo indígena en el tiempo contemporáneo
desafiara la temporalidad de decir el mundo indígena es un mundo que vive como en el pasado, como fuera de la temporalidad de la historia como contemporánea, y tomara como sus armas y saliera como al mundo, y además esas imágenes dieran la vuelta al mundo como diciendo hay una defensa como de una manera de hacer mundo y de verlo. Me pareció tan potente como esta imagen que tú traes recién ahora, como el Apolo toma una foto de la Tierra y de repente nosotros nos damos cuenta que somos una esfera suspendida en el espacio, ¿no? Es distinto que lo hayamos sabido antes a que lo hayamos visto. Esa imagen nos transforma, ¿no? Entonces, para mí, ese encuentro como con este choque de la temporalidad, este choque de la temporalidad de decir, claro, en verdad los mundos indígenas existen en el mundo contemporáneo, pero la manera de construir el mundo y la narrativa del mundo los ha dejado fuera. Y eso me pegó así profundamente y empecé a pensar en eso y a observar mi propio territorio, mi propia práctica curatorial desde ese lugar. Dije, ¿qué mundos son los que están siendo silenciados en la vida que yo vivo? ¿Tú eres entonces del Valle de la Aconcagua? ¿Por qué hay tanta cercanía? ¿Por qué elegiste este marco geográfico para poder hacerlo? Porque finalmente es una suerte de gran laboratorio que está aglutinando un montón de prácticas que también se ven en la exposición. Como la exposición tiene la característica de que reúne archivos, bordados, mapas, investigaciones, e incluso prácticas activistas. ¿Cómo fue que decidiste como curadora tratar de hilvanar todo eso dentro de este nuevo mundo que se estaba contando? Nací en el Valle de la Aconcagua, 23 de marzo de 1982 en el Hospital San Camilo en San Felipe. Digamos que soy de ahí, nací ahí y quizá mi historia familiar y mi historia de vida yo diría que no está necesariamente vinculada a lo que yo hago. No vengo de una familia de artistas, tampoco de una familia de activistas, digamos, ¿cachai? Pero sí nacer en ese lugar me marcó bastante. De hecho, llegué a hacer los últimos años del colegio a Santiago y la universidad y odiaba estar en Santiago. O sea, como cada vez que podía me escapaba y me volvía a San Felipe. Ay, pero si Santiago no es tan malo. Bueno, no, si ahora lo valoro, ahora encuentro que tiene muchas cosas buenas, pero en ese momento no, me sentía totalmente como ajena a este lugar, me sentía muy de allá y muy poco de acá. Pero bueno, nací allá, me fui durante muchos años, estudié en España, viví en Argentina, me fui después a España, estuve muchos años fuera, como 10 años, y me pasó así, yo creo que he contado esto, pero me pasó que cuando volví a Chile y volví a vivir a San Felipe, sentí que el lugar donde yo había nacido estaba totalmente transformado, era otro lugar. Y dije como, wow, o yo tenía una ilusión como casi romántica de cómo era este lugar. Lo habías contado de una manera. Lo había contado de una manera. O quizá en verdad este lugar ha cambiado, ¿cachai? Y empecé a relacionarme con ese territorio de una manera distinta y empecé me acordaba mucho como de la manera quizá, y también quizá idealizada, de cómo mis papás se relacionaban con gente muy diversa, mi mamá también, la familia de mi mamá tiene una panadería en el centro de San Felipe, histórica de toda la vida, entonces conocer a mucha gente era parte de las dinámicas familiares, pan de cada día, total. Entonces empecé a buscar eso, a querer conocer más gente que estaba haciendo cosas y de pronto ocurrió que gran parte de las personas con las que empecé a relacionarme estaban muy vinculadas al mundo del activismo y al mundo del arte. El arte era sin duda como una bandera de lucha. O sea, empecé a ver murales en la ciudad, empecé a encontrarme con exposiciones o artistas que estaban hablando de problemáticas súper situadas, de cosas que estaban pasando ahí, ¿cachai? Y ahí dije, aquí hay algo. Esto no lo había visto antes. Porque viviendo en Europa, el arte me parecía mucho más, otra vez, como universal. Y si bien obviamente hay obras que eran súper como locales, había algo que me pasó cuando llegué a San Felipe de vuelta que fue como, aquí está pasando algo en particular, ¿cachai? Quizás como un resabio de esta idea civilizatoria, como que existe una idea de desarrollo y claro, tiene mucho más sentido que en sectores no capitales se desarrollen prácticas más situadas porque no aspiran a ser esta como capital hiperconectada con el mundo. Pero también una idea de arte, de qué es el arte y qué no es el arte, qué puede ser arte y qué no puede ser arte, porque eso también está.
O sea, esto que yo mencionaba recién como de esta idea del pensamiento universal y todo, está súper asociada también al pensamiento moderno, ¿no? Como de que en realidad tenemos que pensar de una manera, las cosas tienen que ser así, estos son los, vamos a decir, como las estructuras de pensamiento, ¿no? La manera en la que ocurren las cosas, la ciencia, el pensamiento científico y la ciencia por sobre otros pensamientos, otras formas de conocimiento. Entonces yo te diría que lo que me pasó fue que me encontré con que había otras formas de hacer arte y otras formas de vivir también y de recorrer este territorio que se presentaron para mí como nuevas, como que aparecieron por primera vez. ¿Y cómo fue intentar conjugar todo eso dentro de la muestra? Como qué tipo de aprendizaje o de narrativas fueron surgiendo a raíz de empezar a juntar esos componentes que estaban, digamos, brillando de una manera distinta. Sí, totalmente brillando de una manera distinta, especial, así cerrándote el ojo como en la distancia. Eso. Yo creo que aquí tengo que reconocer el ojo que tuvo la Natacha en invitarme, porque cuando la Natacha me llamó para decirme, oye, hay la posibilidad de hacer una exposición en el Centro Cultural el próximo año, que es ahora, me dice, y creo que he estado mirando lo que has estado haciendo, te veo en el Aconcagua, veo que estáis súper involucrada, quizá nos podríais proponer algún proyecto, ¿no? Y yo en ese momento, yo creo que a mí me brillaron los ojos y dije, ¿un proyecto? Sí. Obvio, ¿cachai? Hay un montón de cosas que están pasando. Yo creo que puedo perfectamente como juntar a todas estas personas, organizaciones, etcétera, y armar lo que podríamos denominar un proyecto, ¿no? Un proyecto de exposición. Nadie hacía presagiar cuánta pega iba a ser. No, nadie. No debía hacer eso. Nadie se iba a presagiar eso. Es que yo creo que ha habido ha pasado algo muy bonito. Y es que yo creo que cuando uno se involucra en ciertas acciones, en específico, por ejemplo, con el cuidado de la naturaleza, yo creo que uno lo hace con una pasión y una convicción absoluta. O sea, uno se involucra en eso, uno dice, ok, hay que defender este lugar, hay que cuidarlo, pero cuando eso se torna visible y cuando hay otros que están, te das cuenta que hay otros que están haciendo lo mismo que tú y dejáis de sentirte solo, que eres el único que lo está haciendo, empezás a darte cuenta que hay una comunidad que lo está haciendo, pero además esa comunidad que lo está haciendo sale de su lugar de comunidad, digamos, y se mueve hacia otro lugar, que es lo que ocurre con traer la exposición hasta acá, a otra ciudad, y otros te ven, empieza a generar también otra como experiencia de lo que uno está haciendo y otro valor. Y yo creo que eso ha sido muy bonito esta exposición. O sea, más allá de reunir a todas las personas, organizaciones, etcétera, que participan de esta exposición y cada una de sus prácticas, lo que hacen, el cómo lo hacen, qué significa, el por qué lo hacen, ha sido traerlas hasta acá y que empiecen a tener un vínculo con otra cuenca, con otras miradas también, con la gente que pasa por aquí, que entra a ver la exposición, los talleres que se han hecho. Te fijáis como cada una de esas experiencias ha devuelto algo al territorio que ha sido muy bonito. Y muy inesperado. Qué bueno, porque en el fondo también eso permite que haya como retroalimentación que permita reafirmar identidades. No es que las necesiten, pero sí, es bonita la dinámica que se puede dar al encontrarse con un otro, como con un otro espacio. Y también enfrenta un poco el problema de volverse extractivista respecto al relato de la cuenca. Claro. Me imagino que en el fondo, claro, se trae algo hacia acá, pero también algo tiene que ir de vuelta. Sí, eso ha sido súper bonito. Durante mucho tiempo nos acostumbramos a pensar que el conocimiento vivía en compartimientos: el museo, la universidad, el laboratorio o las bibliotecas. Pero la experiencia cotidiana rara vez funciona así. Entendemos un lugar porque alguien nos cuenta una historia, porque aprendemos el nombre de un árbol, porque una vecina nos explica por qué el río cambió, porque una obra de arte conecta todas las experiencias en un mismo gesto. Y cuando eso ocurre, el territorio deja de ser un paisaje, empieza a convertirse en una conversación. Cuando hablamos de comunidad, solemos pensar en personas, pero mientras uno recorre esta exposición, esas palabras empiezan a crecer. Comunidad también puede ser una red de conocimientos, una forma de cuidar el territorio, una colaboración entre artistas, investigadoras, organizaciones y habitantes que llevan años observando cómo un mismo lugar puede obtener perspectivas diferentes. Quizás construir comunidad también es una forma de construir conocimiento.
Caro, ¿cuál fue el mayor giro de trabajar con gente tan diversa? ¿Cómo se articulan? Porque este es un proceso que uno dice, ya, tengo muchos ingredientes, pero para cocinar una buena receta, como nos gusta en el caldo de cultivo, hay que tratar de poner todo en su justa medida, articular, incluso hasta solucionar algunas tensiones. Sí, es súper importante. Yo creo que sin duda la idea de comunidad no está... O sea, no es una idea romántica, digamos, en ese sentido. Obviamente las comunidades son complejas y tienen complejidades también de opiniones diversas, de momentos donde hay que tomar decisiones que son difíciles. La verdad es que tengo que decirte que esta exposición no ha tenido esos momentos difíciles, ha sido inusual. Muy fluida. Es inusual, pero sí, ha sido de verdad increíble, es algo que yo agradezco muchísimo y yo creo que desde el día 1, desde el día que yo hice la lista de las organizaciones, personas que iba a invitar a esta exposición, todos y todas respondieron con un encantada, es un honor, queremos estar ahí, nos encantaría participar, y eso se ha sostenido hasta el día de hoy. Yo quiero creer que esto tiene que ver con una convicción absoluta de lo que cada una de estas personas está haciendo es profundamente valioso y de verdad tiene sentido, ¿cachai? Como son acciones y gestos con mucho sentido y visto desde ese lugar de manera muy generosa, todos y todas han dispuesto sus conocimientos, sus formas de hacer, su trabajo con absoluta generosidad para que esta exposición ocurra. También, y voy a insistir en eso, el Centro Cultural ha puesto mucho de su parte para acoger todas esas formas de hacer, pensamientos, ideas, ganas, que han sido muchas. Nos pegamos una palmadita en la espalda. Sí, una palmadita en la espalda, porque también eso lo ha hecho posible, ¿cachai? Como canalizar toda esa energía de gente que quiere hacer muchas cosas y muchas cosas increíbles y súper valiosas, también es un arte, digamos, ¿cachai? Entonces, para mí, yo te diría que el gran aprendizaje es, primero, es que estemos de acuerdo con que lo que queremos hacer, voy a decir, es lo mismo. O sea, lo que todos queremos hacer en el caso de esta exposición es poner en valor el trabajo que muchas personas están haciendo en la cuenca de la Aconcagua para cuidar su biodiversidad, para confrontar al extractivismo, que es durísimo como hoy en día en el Valle de la Aconcagua, y que todas nuestras prácticas artísticas, activistas y otras están al servicio de eso. Y yo creo que cuando uno entiende que hay un bien mayor y que uno está, como recién lo dije, como al servicio de algo, las cosas fluyen de manera distinta. Entonces, creo que hay algo que en mi aprendizaje es decir, yo soy la curadora de esta exposición y en muchos casos me llevo todos los créditos, pero yo soy solo una canalizadora de todas estas energías y cosas que están pasando, en el que afortunadamente lo que sentimos es mucha gratitud de poder tener esta oportunidad. ¿Cachai? Y eso es súper valioso. Bueno, claro, no te quites el mérito. Hay un gran trabajo atrás de la selección, porque además, si bien estoy muy de acuerdo, yo creo que todos los agentes que están dentro de la muestra tienen, digámoslo, la camiseta puesta en el mismo equipo. Sí, totalmente. Igual hay una cosa que, por ejemplo, podemos pensar de Marisol de la Cadena, que plantea que un territorio nunca es lo mismo para todas las personas. Sí. Entonces, me imagino que hubo... no disensos, pero multiplicaciones o cosas que se fueron descubriendo al encontrar ese tipo de visiones. Y creo que también intuyo que es un poco la apuesta de la muestra. Mira, yo creo que... uno siempre como que critica las jerarquías, pero yo creo que inevitablemente las jerarquías a veces son necesarias. O sea, por ejemplo, yo como curadora de la exposición he tomado decisiones sin preguntarle a nadie. He dicho, ok, esta obra va a ir aquí, esto va a estar acá, esto no sé cuánto. Tuve, por supuesto, el cuidado de decirle, oye, este es el texto que va a acompañar tu obra, dime si te parece bien, ¿estáis de acuerdo? Algunos me dijeron, oye, mira, yo le agregaría esto. Obviamente que hubo cosas en las que estuvimos de acuerdo, pero hubo otras cosas que yo decidí de manera tácita, ¿cachai? Pero también, y ahí como me puedo tirar flores, yo creo que yo me siento en un momento en el que estoy como muy segura de que esta forma de trabajar, esta forma de hacer curatoría, de trabajar como desde el conocimiento situado, lo que tú dijiste al principio del programa, de decir como
los territorios son lugares donde emerge el conocimiento y pocas veces ese conocimiento es valorado. Entonces, ponerlo en valor y decir, mira, lo que sabe la señora Sara, que lleva décadas trabajando en el agua potable rural, es súper importante, es un conocimiento del agua, es un conocimiento de la administración y de la gestión del agua potable rural muy relevante, ¿cachai? Entonces, como no podemos dejar ese conocimiento fuera. Me gusta que mencionéis a Marisol de la Cadena, porque yo creo que yo aprendí mucho de ella, y hay algo que me gusta mucho de ella, y es que la Marisol de la Cadena habla de tiene este concepto que ella usa, que habla de earth beings, de seres tierra. Y cuando habla de seres tierra se refiere a estos otros seres con los que compartimos nuestros territorios, nuestro hábitat. La Marisol de la Cadena habla del Ayllu también, y que son las montañas, los ríos, vamos a decir esos otros que humanos. Pero también ella usa otra palabra para decir que estos seres no son solo, ella dice no son solo eso. Y cuando se refiere a eso es que cuando decimos ya un río, que es lo que nos convoca, por ejemplo, en esta exposición, el territorio, pero centralmente el río y el agua, el río no es solo un curso de agua, un cuerpo de agua, no es solo un río en ese sentido. No es solo su dimensión material. No solo su dimensión material, ¿cachai? Entonces ahí yo creo que aparece algo muy importante y que tiene que ver con este cuestionamiento como al pensamiento moderno y al pensamiento colonial, y que quiere decirte, mira, el mundo no es unidimensional, ¿verdad? Hay muchas dimensiones de las cosas y de los seres, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empezamos a observar a estos seres de otra forma y los entendemos como sujetos? Entendemos que no solo son eso, sino que hay más, y por ende también entendemos que el mundo no es solo uno, sino que hay muchos mundos dentro del mundo que conocemos, ¿cachai? Y esas capas me parecen muy relevantes, y yo creo que esta exposición está construida en esas capas, ¿cachai? Supongo que por eso también funciona muy bien, porque en el fondo se construye como un ecosistema de todas esas prácticas aquí en la sala. Es decir, como no solamente es un muestreo expositivo, sino que las cosas se empiezan a articular desde sus distintas capas. Sí. Y me gustaría saber como la presencia del activismo versus las líneas estéticas, por ejemplo. ¿Cómo fue equilibrar eso? Porque los activismos tienen líneas estéticas y las obras de arte tienen líneas estéticas propias. Entonces hubo que establecer un diálogo, me imagino, ahí. Sí, yo creo que algo que a mí me llamó mucho la atención en estos últimos años es las estéticas que el activismo ha adoptado. Podemos observar estética en distintos lugares. De hecho, la estética zapatista que mencionaba yo recién al principio es una estética que está siendo muy revisada, estudiada. De hecho, el arte zapatista está siendo coleccionado en museos. El Museo Reina Sofía tiene parte de obras que para el zapatismo son parte de su lucha, ¿cachai? Y no por eso su significado y su fuerza quedan desactivados, podríamos decir, ¿cachai? Yo creo que entrar al espacio del museo, del centro cultural, no desactiva la fuerza de esas estéticas, muy por el contrario, les permite existir en otras dimensiones y en otros lugares. Cuando vi el trabajo de las bordadoras de Calle Larga y de las bordadoras de Yay Yay, para mí de verdad fue una gran sorpresa. Vamos a decir, Chile tiene una tradición vinculada a las arpilleras, a la época de la UP, históricamente ha estado vinculada, tiene una carga política, un sentido político importante. Pero cuando me encontré con estas mujeres que estaban bordando sus territorios, que estaban bordando pancartas para defender el humedal de Yay Yay contra una planta de baterías de litio, dije, esto es increíble. Y lo primero que me acordé fue de una frase que escribió la Cecilia Vicuña. La Cecilia Vicuña hizo una exposición hace años atrás, una gran retrospectiva de ella que fue en el Guggenheim de Nueva York. Y la Cecilia escribió con lápiz grafito en la pared del Guggenheim una frase más o menos así, no me acuerdo exacta cómo es, pero puso máxima fragilidad contra el máximo poder. Y a mí esa frase me marcó profundamente, no solo porque estaba escrita con lápiz grafito en las paredes de este edificio enorme hecho por un arquitecto mega famoso, que hacía sentido material, claro, y metafóricamente, era un palimpsesto, prácticamente. Sino que de repente vi en estas mujeres decir,
puntadas. El bordado, como entendí ahí, no lo entendí a través de la historia del arte, lo entendí ahí, dije puntadas, bordadas, el territorio como que se borda a sí mismo, las mujeres bordando las distintas especies que cohabitan en este lugar para hacerle frente a una planta de baterías de litio. Dije, esto es, o sea, esta estética, ¿cachai? Como va más allá como del ejercicio estético, tiene que ver con qué nivel de eso, como de fragilidad, de delicadeza, somos capaces de enfrentar la aberración más grande. Claro, y que también con un nivel de identidad muy propio, muy situado. Muy propio. Entonces, tomo el trabajo de las bordadoras porque para mí fue importante como entenderlo y verlo desde ese lugar, porque es distinto cuando un artista que se forma como artista visual, que viene como teniendo una relación con las distintas estéticas, digamos, de las artes visuales, decide crear una obra de ciertas características o de otra. Yo creo que eso viene mediado por otra información también. Pero cuando un grupo de mujeres decide juntarse a bordar por un motivo como este, creo que hay otros aspectos, ¿cachai?, que aparecen. Y eso me parece súper bonito. Y ahí quizá yo empecé a ver y a visualizar, y también basada en mi experiencia de trabajo con la Cecilia Vicuña en la exposición, es súper relevante, como es central en la exposición, la obra del equipo de encuentros de Juncal Aconcagua, que fue también una obra de arte, un acto poético para hacerle frente a la posibilidad de que una minera se instalara sobre los glaciares que dan origen al río Aconcagua. Entonces ahí es cuando yo, y no tengo una respuesta, yo me pregunto y me emociona decir, es increíble que podamos con esta fuerza poética, con esa delicadeza material, y con ese ímpetu activista. Y con ese ímpetu activista, por supuesto, hacerle frente a eso, ¿cachai? Como a esas fuerzas, ¿cachai? Como a las fuerzas oscuras. Claro, me encanta lo de la fuerza oscura. Hay que hacerle frente. Me encanta eso también porque hace que el arte acontezca muy, como desde una pulsión muy orgánica, muy honesta también. Muy. ¿Cómo muy fue honesta. el proceso de seleccionar? Porque en el fondo ya queda muy claro que tuviste una gran investigación respecto al Valle del Aconcagua y como ya todos los oyentes deben ir identificando, hay muchos componentes dentro de la muestra. ¿Cómo uno puede enfrentar el proceso de edición? ¿Qué te dolió dejar fuera y cómo abrazaste lo que quisiste abrazar? Yo creo que me pasó algo muy, voy a decir, muy intuitivo. O sea, tuve un momento como muy intuitivo que fue una conversa que tuve con el Aarón Cádiz Vélez, botánico, que está presente en la exposición, hermano de Ámbar Cádiz Vélez. Y en algún momento el Aarón, que ha sido, yo creo que ha sido una persona muy relevante en, voy a decir, usar la ciencia para defender el territorio. Nosotros recién hablábamos de las bordadoras que usan el bordado para defender el territorio. ¿Cómo usar la ciencia, no? ¿Cómo usar la botánica, el conocimiento botánico? El Aarón ha estado yendo de expediciones, ha organizado expediciones botánicas en la alta cordillera de Putaendo, ha estado haciendo las líneas base botánicas de Parque Andino Juncal y de otras áreas en la zona. Ha redescubierto y descubierto especies. Y esas especies, en la conversación que tuve con el Aarón, entendí y dije, chuta, en verdad la defensa ambiental no solo la hacemos nosotros los humanos, sino que la hacemos en colaboración con estas especies, llamémoslas carismáticas, compañeras, como dice la Donna Haraway, con las cuales también soñamos mundos distintos, futuros distintos. Entonces, el trabajo del Aarón para mí fue súper inspirador. Yo quería mucho que el trabajo del Aarón estuviera en esta exposición. Me hizo darme cuenta de la importancia también de las cabeceras de Cuenca. Entonces, de que las expediciones botánicas habían sido en los lugares donde se originan las principales como cuerpos de aguas de donde nace el río Aconcagua. Para los menos versados respecto a la geografía y la topografía, ¿qué es una cabecera de cuenca? La cabecera de Cuenca es el lugar donde nace el agua que da origen a la cuenca. Donde se quería instalar la minera. Exactamente, donde hasta el día de hoy se quieren instalar dos mineras. Que a priori parece tan demente, como sí, parece demente, contaminar río arriba. Como... Parece demente, pero ese es el lugar. Entonces,
en la cabecera de Juncal, que es donde están los ríos Juncal y el Blanco y que dan origen a la Concagua, se ha querido instalar por mucho tiempo una minera que se llama Nutrex, que hoy día no sabemos hace mucho tiempo de ella, está como parado ese proyecto, pero tenemos en la segunda cabecera, donde nace el río Putaendo, que se junta con el río Aconcagua, en la zona de San Felipe y Panquehue. Hay un proyecto minero que quiere ser la mina Taja Abierta más grande del mundo después de Chuquicamata. Entonces, hoy día lo que tenemos es una amenaza minera real en un río que hace mucho tiempo no trae agua. Superficialmente van sus cursos de agua como sus cursos de agua subterráneos y qué sé yo, pero toda la zona glaciar que da origen a este río y que llega hasta la Aconcagua está totalmente amenazada. Entonces, la lucha que hoy se está dando en ese lugar está relacionada con que hay glaciares, hay especies tremendamente carismáticas, sigamos con esa idea, que son algunas de las que ha descubierto el Aarón en estas expediciones. Hay muchas otras cosas que se están poniendo en valor para poder decir, oye, no, esto no puede ir aquí. Putaendo no quiere transformarse en Calama, ¿cachai? No quiere ser el segundo distrito minero más grande, ¿cachai? Como de Chile. Entonces, para organizar esta exposición dije, ok, tenemos 2 cabeceras de cuenca que están bajo amenaza, que son importantes, de ahí nace el agua que llega hasta la desembocadura en Concón. Entonces voy a ir organizando esta exposición más o menos, no rígidamente como en esa orientación, pero vamos a ir organizándola en esa orientación. ¿Te fuiste río abajo? Me fui río abajo, ¿cachai? Me puse en las cabeceras y miré como la situación río abajo. Y dije, ok, estamos aquí arriba, ¿quiénes están aquí arriba? ¿Quiénes están en la segunda parte del río? ¿Quiénes están en la zona media del río? ¿Quiénes están en la desembocadura del río? Y ahí me encontré con el archivo de la Paola Volados, que es este archivo etnográfico que acompaña y abre la exposición, que son 6 entrevistas a 6 personas que pertenecen a organizaciones o están liderando proyectos de conservación privada, comunitaria, y que nos contaran un poco qué es lo que le está pasando al río, cuál es su relación con el río, cómo se está cuidando estos lugares, estas cabeceras de cuenca, estos distintos como lugares. Y ahí eso para mí le dio forma a la exposición. Dije, ok, tengo relatos de personas que están trabajando en relación a esto, las obras de arte pueden de alguna manera luego seguir fluyendo en este mismo recorrido. Pero partí desde ese lugar, dije, ok, ¿qué es lo que está en peligro? ¿Cachai? Esto está en peligro y esto es lo que necesitamos visibilizar. Bueno, hay tesoros que evidentemente están en peligro, como cuenta la historia del cactus, que yo lo hemos conversado, pero quiero que la gente lo escuche porque es tan bonito. Sí, es muy bonito. Como para poner en evidencia que las cosas pequeñas también son igual de importantes y así de vistosas, como tú decías, las especies que están acompañando esta... Sí, las especies compañeras. Bueno, en esa búsqueda, en este empezar a mirar la cuenca, empecé a darme cuenta que habían muchas iniciativas que celebraban a sus especies compañeras, y una de las más lindas celebraciones es la fiesta del Quiquito Rosado en Las Coimas. La estación Las Coimas es una antigua estación de tren que está entre San Felipe y Putaendo, por donde pasó antiguamente el tren, que parece increíble, pero bueno, ya sabemos la historia del tren en Chile, es como que uno parece no creer que hubo tren alguna vez. Y esta familia recuperó la antigua estación de tren, la transformó en un centro cultural hermoso, donde se hacen muchas actividades, súper centrado en ese pequeño territorio que es Las Coimas, en el borde del río Putaendo, y donde crece este cactus pequeñito, es un quisquito, chiquitito, vamos a decir así, del porte de una chirimoya. Cuando está pequeño puede crecer más grande, pero casi todos lo vemos de ese tamaño, que florece cuando recién tiene 10 años, digamos, sus primeras flores aparecen ahí, pero que es lo que se llama un microendemismo. Crece entre Las Coimas y la Cuesta de las Chilcas, como ponte tú que 30 kilómetros de distancia de zona como de crecimiento tiene el Quisquito Rosado de Las Coimas. Bueno, si se demora en madurar no se va a ir muy lejos de la casa tampoco. Exactamente, tal cual. Es por ahí va la cosa. Bueno, y este centro cultural celebra desde hace ya algunos años todos los fines de agosto. De hecho, este año la fiesta del Quisquito Rosado de Las Coimas es el último sábado de agosto, que creo que cada 29 de agosto, y hace una fiesta en el centro cultural
donde se le hacen cuecas al Quisquito Rosado de las Coimas. La cueca está aquí en la exposición, hay un QR al lado de la cerámica del Quisquito, que es del artista Elizabeth Ponce, y uno puede escuchar esta cueca que le compusieron al Quisquito Rosado de las Coimas. Las niñas de la escuelita se visten de ballet de Quisquito Rosado de las Coimas y bailan para el Quisquito Rosado de las Coimas, y así se hace una fiesta, se hacen galletas, se pintan murales, se hacen charlas en celebración de su floración. ¿Cachai? A mí eso me parece, es que no solo de una belleza profunda, sino como, ahí es cuando yo entiendo y me siento súper como identificada con que hay formas de hacer activismo que son amorosas, ¿cachai? Y eso me parece súper importante. Es necesario construir afectos para construir comunidades, sí, y así transformar el mundo un poco. Sí, totalmente. Sabemos mucho más sobre la crisis climática que hace 20 años y sin embargo muchas personas sienten que tienen menos herramientas para imaginar un futuro. Tal vez es porque la información por sí sola no alcanza. También necesitamos relatos como la de esta exposición. Necesitamos experiencias que nos recuerden que todavía somos capaces de construir algo distinto. El arte no va a reemplazar a la ciencia o las políticas públicas, pero sí puede invitarlas a hacerse una pregunta decisiva. ¿Qué mundo estamos construyendo y cómo lo queremos compartir con otras especies? Nuestro habitar en el mundo debería ser comunitario, a escala humana, pero también con lo animal, lo vegetal y lo muy entre comillas no vivo. De nuestra forma de cuidar los paisajes, compartir conocimiento o crear lazos es de donde saldrán nuevas y necesarias maneras de vivir. Claro, hay autoras como la Donna Haraway o la Anna Tsing que insisten que la vida siempre se ha sostenido desde relaciones y colaboraciones. Esa intuición evidentemente está dentro de lo que esperabas para la exposición, ¿no? Como creo que articula un poco. Sí, mira, hay una bióloga que yo diría que ahora se ha puesto como más de moda, la hemos leído más, la escuchamos más, que se llama Lynn Margulis, y que probablemente ella ha sido la inspiración para Donna Haraway y Anna Tsing, que junto con James Lovelock crearon la teoría de Gaia, que dice que la Tierra es un organismo en sí mismo, o sea, un solo organismo que es capaz de autorregularse, que tiene la capacidad de, vamos a decir, como modular su estabilidad, su vitalidad, si lo podemos llevar a esa idea. Y Lynn Margulis, cuando propone esto, o sea, ella dentro de ella es una persona muy genial y descubre cosas alucinantes del origen de la vida en la Tierra, en nuestro planeta. Pero dentro de las cosas que la Lynn Margulis dice, que la vida no se como aferra al mundo por competencia, ¿no? Como por enfrentarse, lo que hemos entendido siempre, ¿no? Como la ley del más fuerte, sino por sus redes de colaboración. Bueno, hasta a nivel celular. Exactamente, sí. Pero mucho de lo que nosotros sabemos hoy de esta idea de que en verdad las redes de la vida, las colaboraciones en el mundo de lo vivo, lo sabemos de hace no tanto tiempo. En realidad hay evidentemente como historia para atrás, Darwin habrá propuesto algunas ideas que condujeron también a Lynn Margulis a hacerse estas preguntas, ¿cachai? Pero en realidad en el mundo de la ciencia, estas teorías de lo colaborativo, de las redes subterráneas bajo los árboles, cómo los árboles generan colaboración, por ende se entiende que los árboles generan sociedades, ¿cachai? La simbiosis es una propuesta de Lynn Margulis también. Es algo relativamente reciente, ¿cachai? Puede que esté dentro de nuestra intuición humana, ¿cachai? Pero es un conocimiento relativamente reciente. Entonces, a mí me parece súper interesante lo que propone la Donna Haraway y la Anna Tsing, sobre todo desde esta mirada de lo especulativo, de que en realidad necesitamos crear narrativas que vayan más allá de lo establecido. Importa, la Donna Haraway dice, importa cómo contamos historias, ¿no? Cómo contamos las cosas que contamos, a quiénes contamos, digamos, dentro de esa historia. Eduardo Kohn, en este libro que se llama Cómo piensan los bosques, dice
importa quiénes cuentan como seres y nos pone como en una, vamos a decir, como en un conflicto ontológico, que es decir, como ¿con qué seres contamos la historia? Claro. ¿Cachai? Como volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿vamos a contar solo la historia a través de los seres humanos o vamos a incorporar a otros seres a las historias que contamos? ¿Cachai? Cuando hablamos de la fiesta del Quisquito Rosado de las Coimas es un excelente ejemplo de esto, es decir, ok, vamos a contar la historia de esta comunidad con el Quisquito Rosado de las Coimas. El Quisquito tiene una agencia. El Quisquito tiene agencia, ¿cachai? Las flores que ha descubierto, llamemos para la ciencia, el Aarón, ¿cachai? Que ha dicho, oye, mira, estas plantas existen, también cuentan y también tienen agencia. Y eso yo creo que hoy día es tan relevante. Yo creo que, sin duda, el arte tiene una capacidad muy particular de reconocer esa agencia. Y eso creo que es algo muy valioso del arte, porque no en todos los campos de conocimiento se da la posibilidad de reconocer las agencias que otros seres tienen de manera tan fluida y tan natural como se da en el arte. Entonces, el arte se puede permitir, y eso creo que es algo que también está presente en la exposición, decir, no, espérate, no hay una brecha entre cultura y naturaleza. O sea, nosotros somos arte, digamos, el arte como hablando por sí mismo. Nosotros somos artes, pero colaboramos constantemente con la naturaleza. Somos parte de esa red de relaciones de la que estamos hablando. Creo que eso es algo súper como valioso del arte, ¿no? De que el arte nos interpela en ese sentido. Y bueno, creo que también otra particularidad del fenómeno cultural en relación con la naturaleza está dado en que, hablábamos por ejemplo de las flores, se pueden multidimensionalizar, es decir, no quedan solo en el catálogo de la ciencia botánica, sino que uno puede asignarle más capas de significado, más animismo o poética. Creo que eso igual se refleja harto en la exposición. Tienen poderes, como la naturaleza se vuelve sobrenatural por cómo la vamos entendiendo, sobrenatural como algo bueno, no como un mutante, sino que... Sí, te entiendo. Y cuéntame, ya habiendo conjugado todas estas cosas, habiendo entrado en contacto con todas estas especies, ¿qué ha cambiado en ti como mirando la cuenca de la Aconcagua? ¿Qué descubriste que digáis como, oye, ¿sabéis qué? Cuando piensen en la cuenca de la Aconcagua, piensen en esto? Estoy súper contenta con esta exposición, tengo que decirlo, como que quizá no hay algo así como puntual que te puedo decir ha cambiado, pero sí me ha pasado que me he dado cuenta lo mucho, obsesivamente hablando, que llevo trabajando como estas relaciones, ¿cachai? Como cultivándolas, acercándome, yendo, viendo, participando. Llevo unos meses en que he ido a participar de los bailes chinos también y he estado ahí, digamos, como haciéndome parte. Y creo que un aprendizaje súper bonito para mí ha sido que tanto la investigación curatorial como la investigación académica, lo que entendemos como por el trabajo de campo, ¿cachai? Como ir a los lugares donde estamos haciendo investigación, requiere estar ahí, requiere tiempo, requiere conversaciones largas, requiere como serpentear un poco en esos recorridos. En ese sentido creo que como la sabiduría del río tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como esta idea, esta forma que tiene el río, los meandros, las curvas, que va más lento, va más rápido, esta idea de que no avanza en línea recta, de que en verdad podríamos decir que esa velocidad del agua, del río, es más bien como oscilante, ¿cachai? Creo que es bonito y es súper necesario tomarse esos tiempos. Corremos, andamos en miles de cosas, estamos criando, en mi caso, por ejemplo, los colegios, las tareas, el trabajo, tenemos muchas cosas que hacer, ¿cachai? Pero entender ese fluir, ¿cachai? Como ese fluir de la naturaleza, para mí ha sido un aprendizaje de este proyecto, porque me he dado cuenta que esos tiempos que me he tomado para sentarme a conversar con cada uno de estos artistas o con cada una de las personas que participan, ir al Museo Arqueológico de los Andes, entender mejor qué es lo que están haciendo,
es súper necesario, ¿cachai? Y es algo súper valioso y más en los tiempos de hoy. Bueno, el río conforme avanza se va limpiando también, como una característica. Supongo que esto es medio circular también sobre lo que hablábamos de reconocer las prácticas, reconocer las epistemologías, como los lugares Sí, del conocimiento. sí, Creo sí. que es bueno que te sientas muy cómoda porque significa que conectarte con un ecosistema natural hizo muy evidente esta relación que tiene lo que planteabas tú antes, como de la naturaleza con el arte, ¿no? No Sí. están tan escindidas. No, claro que no. Yo creo que no solo no están escindidas, sino que yo creo que, y voy a volver a algo que mencioné antes, pero yo creo que a mí me ha hecho muy bien darme cuenta que el arte no solo ocurre en el espacio museo, en el espacio galería, en lo que reconocemos como el mundo del arte, digamos, en ese sentido, sino que ocurre en los territorios, en la casa de la señora Juana que está haciendo unos cantaritos para tal cosa, ocurre en otros lugares y evidentemente eso nos permite entender estas relaciones que se generan con los territorios, estas relaciones que se generan con las historias, con las memorias. La presencia de los bailes chinos en la exposición es súper importante y la presencia de la cerámica Aconcagua en la exposición también es súper importante en ese sentido. Como hay memorias que están ahí, memorias con las que nos relacionamos de manera constante. Podemos decidir si queremos escucharlas o no queremos escucharlas, pero están presentes. Uno recorre los cerros, hay petroglifos, hay cerámicas en muchos lugares, las flautas de chino suenan en este territorio y en otros territorios desde hace mucho tiempo y tienen una relación de reciprocidad con la tierra, con las aguas, que requiere de una continuidad. Entonces tenemos una responsabilidad de sostener esas prácticas vivas y de traer también como otras prácticas de cuidado hacia los territorios y hacia nosotros también. Bueno, la naturaleza funciona en ecosistemas y parece que la cultura y lo orgánico, lo vivo y lo territorial también operan en una especie de ciclo Sí. que se está alimentando. Sí, totalmente. Hoy conversamos sobre una exposición, pero también sobre una pregunta que debería seguir acompañándonos. ¿Cómo construimos un mundo común? Quizás no hay una respuesta definitiva, pero sí una buena pista. Ese mundo común se construye cuando compartimos los conocimientos, cuando hacemos comunidad, cuando cuidamos los lugares y cuando el arte nos ayuda a mirar un poco más allá de lo evidente. Caro, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo del Caldo de Cultivo. Y gracias por supuesto a todos por escucharnos y por llegar al final y por seguir cultivando estas conversaciones con nosotros. Si les gustó el episodio, compartan el podcast con alguien que pueda disfrutarlo, pónganle estrellita y todas esas cosas del algoritmo y ayúdennos a que estas ideas sigan creciendo. Ya saben, las plantas se riegan y las ideas también. Soy J. Jiménez y esto fue Caldo de Cultivo. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chao. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.